Muy buenos días, abogada Carmen Bravo Andrade, líder del proyecto de vinculación, el ingeniero Orley Lord, supervisor de nuestro grupo de vinculación. Nosotros somos Espinosa Vera Rocío Monserrate, quien les habla, y el compañero Leonardo Javier Lord Morales. Este, Nosotros vamos a presentar una pequeña exposición acerca de lo que es la guía, un pequeño resumen. Empezamos con una frase que dice que la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples, complicadas, sino hacer las cosas complicadas más simples. Y el tema de la guía es geometría en el plano cartesiano. La definición e historia de la geometría en un plano, esta nos dice que es la parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas en la figura de un plano en el espacio, para representar distintos aspectos de la realidad. La geometría tiene sistemas formales y axiomáticos compuestos por símbolos que se unen respetando las reglas que se forman cadenas, las cuales también pueden vincularse entre sí, y a naciones como restas, curvas y puntos, entre otras. Es decir, que en el plano cartesiano podemos representar rectas, curvas, puntos y un sinnúmero de ecuaciones que próximamente veremos. Entrando en contexto en lo que es el plano cartesiano, nos dice que se conoce como las coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto o un punto llamado cero, que más adelante lo volvemos a explicar. Es decir, que entre dos rectas o semirrectas se van a cortar entre sí tanto una horizontal como una vertical. ¿Para qué sirve el plano cartesiano? Muchas personas preguntan para qué sirve el plano cartesiano y él sencillamente que muchas veces lo utilizamos para ubicar puntos en él o para exactamente en la vida cotidiana se utiliza para ubicación. El plano cartesiano es un diagrama en el que podemos ubicar puntos basándonos en las coordenadas respectivas en cada eje, tal como se hace en un GPS, en globo terráqueo, y de allí también es posible representar gráficamente un movimiento de desplazamiento u otro sistema de coordenadas. ¿Qué elementos tiene un plano cartesiano? Los elementos de las características que conforman el plano cartesiano son ejes ordenados y coordenados, del origen, los cuadrantes y las coordenadas que a continuación les voy a explicar. Eje de las coordenadas. Se llama al eje de las coordenadas a las dos rectas perpendiculares que se intercortan en el punto plano. Esta recibe como el nombre de axisa y ordenada. Axisa es el eje que está dispuesto de manera horizontal y se identifica con la letra X. Como vemos, la manera horizontal y en X es esta, que es un valor independiente, que no va a depender de nadie. La ordenada es el eje de valores orientado verticalmente con la letra Y. El eje de la ordenada va a depender de lo que es X. Si no tengo X, no voy a tener Y, pero si tengo X, obviamente voy a poder encontrar Y. El origen de un punto cero se llama al origen que se intersectan entre X y Y, el punto al cual se le asigna el valor de cero. Por ese motivo también se conoce como un punto cero. Cada eje que representa en la escala de esta será de manera positiva o negativa, de acuerdo a la dirección de respecto de cada origen. Es decir, que la intersección del eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, en el punto central, como vemos en la imagen, tenemos un punto llamado cero, gracias a la intersección de estas dos líneas. Buenos días, yo le voy a hablar sobre los cuadrantes de un plano cartesiano. Se llama cuadrante de un cuadro en el área que forma la unión entre dos rectas perpendiculares, los puntos entre el plano que se describe dentro de estos cuadrantes, en la cual se enumeran como números romanos con el 1, el 2, 3 y 4 en el plano cartesiano. En el cuadrante uno dice que la zigzag y la ordenada son positivos, es decir, que en ese lado donde está entre X y Y, el lado positivo, va el número romano 1, va como manecilla del reloj.
En el cuadrante 2 va la zigzag de negativo y la coordenada positivo, es decir, sería el lado de acá, en el lado izquierdo. En el cuadrante 3, tanto la zigzag como la ordenada son negativos, es decir, van en el cuadrante abajo, aquí, con dos negativos y con negativos. Y el cuadrante 4, el axis sale positivo y la coordenada negativa, es decir, al lado derecho. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Ya, también tenemos sobre el plano cartesiano sobre las coordenadas de un punto cartesianos. Dice que las coordenadas son los números que dan la ubicación de un punto de un plano. Es decir, entre el punto P, es decir, que va entre el X y el Y. Por lo tanto, tenemos que el eje se le reconoce como axisa y el Y se le reconoce como ordenada. Es decir, el punto X es la línea horizontal y el punto Y es la línea vertical, como podemos observar en la gráfica. Por otro lado, también tenemos sobre las intersecciones con los ejes. La axisa al origen, de un punto donde la recta cruza desde el eje X a la ordenada, que se origina de un punto desde una recta cruzal del eje Y. Las intersecciones del eje Y son los puntos donde la gráfica de la ecuación corta del eje, y para conseguir estos puntos colocamos entre x es igual a 0 en la ecuación y resolvemos la ecuación y en qué resulta. Por otro lado, también tenemos las intersecciones del eje X, que son los puntos donde la gráfica de la ecuación corta del eje X. Para obtener estos puntos colocamos y es igual a 0, la ecuación que resolvemos, la ecuación en X que resulte. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es poner cualquier puntos para graficar cualquier gráfica en el plano cartesiano. Podemos poner, por ejemplo, X más, perdón, abro paréntesis 2,3. Entonces significa que 2,3 X vale 2 y 3 vale Y. Y se puede graficar cualquier tipo de gráfica en un plano cartesiano. Ya como mi compañera le dijo que el plano cartesiano es muy importante para nuestro gráfica. Tiene diapositiva, compañera, por favor. Ya, también le voy a hablar sobre las intersecciones a partir de una gráfica. Esto es muy importante dentro de un plano cartesiano, porque los puntos son muy fundamentales mediante graficar cualquier tipo de gráfica. Si queremos una gráfica de un cuadrado, una gráfica de un ángulo, todo depende de los puntos que nosotros le cedemos a nuestro plano cartesiano. También tenemos sobre la distancia entre dos puntos. Ya, estos dos puntos se encuentran ubicados en el eje X de las abscisas, como yo les expliqué antes, que el abscisa se la representa con la letra X y la Y con la distancia entre los valores absolutos. Bueno, como en eso tenemos una fórmula para resolver este ejercicio para encontrar los puntos. Por ejemplo, tenemos sobre D es igual raíz cuadrada de X sobre 2 menos x sobre 1, 0 paréntesis, elevado al cuadrado, más y al cuadrado menos y1 elevado al cuadrado. Aquí lo que tenemos que hacer, como tenemos que observar, tenemos los valores de P1, que es menos 4,3, y P2, 3,2. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí con la fórmula es reemplazar. Obviamente tenemos que reemplazar. Aquí esta fórmula tenemos todo reemplazado. 3 menos, a los paréntesis, menos 4 elevado al cuadrado, más 2 menos 3, 0 paréntesis elevado al cuadrado. Acá abajo ya tenemos como ya resuelto, porque todo número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Entonces 3 quedaría 3 más 4 elevado al cuadrado, más 2 menos 3 es 1, lo eleva al cuadrado, y queda así. Ahí después hacemos de nuevo raíz cuadrada, quedaría entre la suma, quedaría 7 más 1. Y como le expliqué, todo número que sea negativo y esté elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Queda 1 positivo. Y ahí nos quedaría, 7 por 7 quedaría 49 más 1 quedaría 50. Y la raíz cuadrada de 50 nos quedaría 7,071. Ese sería el resultado. Así me lo pusiste, compañero. También tenemos por otra parte el punto de división de la recta en el plano cartesiano.
Este punto medido es un segmento en un punto que está sobre el segmento que se ubica en la distancia igual de los puntos extremos. La división de un segmento es parte igual, consiste en difraccionar un segmento de longitud conocida de varios de la misma longitud. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos que se conocían de varias longitud y la cual tenemos una fórmula que consiste en reemplazar los valores. Por ejemplo, aquí reemplazamos los valores, 1 más 4, 2 más 4, sobre 2 y sobre 2. Quedaría, este lado de 1 más 4 se suma, sería 5, 2 más 4 serían 6. Asimismo, 5 sobre 2 y 6 sobre 2 quedaría como resultado 2,5 sobre 3. Con otra diapositiva, compañera, por favor. Y por último tenemos como funciones de un plano cartesiano, que sé que las funciones pueden expresarse gráficamente de un plano cartesiano. Las funciones matemáticas pueden expresarse gráficamente de un plano cartesiano siempre y cuando expresemos la relación entre las variables x y una variable de y, de manera que pueda resolverse. Por eso es muy necesario que tener datos constructivos para poder resolver cualquier tipo de un plano cartesiano, una gráfica o cualquier tipo de ejercicio. A continuación, mi compañera le va a hablar la otra parte, por favor. Tenemos unos ejercicios que nos dice ubicar en el plano un punto 5,6, 5 y 6. 5 va a ser X y 6 va a ser Y. Nos da la ubicación precisa de un punto del primer plano, primer cuadrante. El 5 pertenece al eje de las abscisas y el 6 pertenece al segmento derecho, o también conocido como el segmento de las ordenadas. Ahora nos vamos a dirigir a lo que es a GeoGebra para poder graficar este tipo de puntos que nos indica. Ya. Nos decía el ejercicio que tenemos que ubicar en un punto, aquí en la entrada, vamos a ubicar el punto 5 y el punto 6. Obviamente este se va a representar en lo que es el primer cuadrante. Ya ahorita vemos la representación de este. Ubicamos punto, ubicamos 5 y ubicamos 6. Listo. Luego nos dice, el 5 pertenece, que ya sabemos que pertenece al lado de las abscisas, y el otro al eje de las coordenadas. Nos dice que el eje de las tenemos que también encontrar un segundo punto que nos da una ubicación específica en el tercer cuadrante, es decir, que este se va a graficar en el tercer cuadrante, es decir, el -3 pertenece al eje de las abscisas y el otro al eje de las ordenadas. Es decir, que el tercer punto iría graficado aquí. Dice que es -3, -4. Estamos hablando de aquí, de este cuadrante. Hacemos la intersección aquí, que es el eje de las X, y este es el eje de las Y. Esta intersección que se forma aquí es un punto. Este punto nos va a servir para muchas cosas, ya para representar ya sea una ecuación lineal o cuadrática, pero en este caso estamos hablando de ubicación, es decir, un punto, es la localización de aquel punto que queremos encontrar. Ya, en la segunda actividad nos dice, en el ejemplo de las coordenadas, los puntos en cada cuadrante son, en el primer cuadrante, aquí vamos a graficar, vamos a limpiar aquí lo que es la pantalla para poder graficar la otra actividad que nos dice.
Vamos a primero graficar el primer punto. 1, abre paréntesis, 1,8. Nos pide el gráfico. El segundo punto nos indica que es -5, que es en el eje de las X, y 2 en el eje de las Y. Vamos a ingresar otro punto. Paréntesis. Y como va a estar ubicada en el tercer cuadrante, obviamente las dos cantidades van a ser negativas. En este caso sería -2, -2. Y el último punto que va a estar ubicado en el cuadrante es un número positivo y un número negativo, como nos decía el compañero. 4, -4. Listo. Ahora vamos a ver en el plano cartesiano los puntos mencionados. Si podemos ver, estábamos representando el A está en el primer cuadrante, el B está en el segundo cuadrante y el C está en el tercer cuadrante y este está en el cuarto cuadrante. Ya, aquí podemos aleatoriamente también lo que es GeoGebra, ubicar en un punto cualquiera, como se nos acaba de suceder en el punto E. Podemos, está lo bueno de esta aplicación que podemos marcar también manualmente lo que son este tipo de cosas. También podemos coger y lo que es cambiarle de color, pero eso lo podemos hacer en otra ocasión, en otro video, para poderles explicar cómo se cambia de color lo que es este maravilloso programa o software GeoGebra, que nosotros, como somos del proyecto de vinculación, lo vamos a necesitar mucho porque de este es en que se basa el contexto en la actualidad de estos software que van incrustados en lo que es la comunidad educativa. Estas son las referencias bibliográficas que consultamos para hacer este tipo de información, para hacer la guía y para hacer la diapositiva. Con esto no me queda nada más que decirle. Muchas gracias por su atención prestada.